Poco la explicación por parte del Colegio Nacional de Abogados. Se encuentra conmigo Luis Carlos Cabrera. Él forma parte de este comité que tiene el Colegio Nacional de Abogados que toca los temas migratorios y la situación de migración en el país. Licenciado, gracias por estar con nosotros aquí en Next Noticias esta noche. El Colegio Nacional de Abogados se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a este tema. Pareciera que lo que exigen o lo que pide la población es mayor control migratorio. ¿Nos hemos salido del control? ¿Hay un descontrol en cuanto a la entrada de las personas y las personas que se quedan en el país? Es interesante ver este punto de vista porque ya lo mismo no lo dice el Colegio Nacional de Abogados, ya lo dice la ciudadanía. Lo dicen laboratoristas, médicos, lo dicen. Donde usted vaya siempre hay algo que está dando problemas. Y nosotros venimos hace tiempo diciéndole a las autoridades que pongamos un orden. Le voy a dar un ejemplo. El año pasado había una mesa de negociaciones y se suspendió 2 semanas antes. ¿Qué resulta? Se emite un decreto en que simplemente se le da una continuación al, llamémoslo así, crisol de raza, pero con otro nombre. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Seguimos esperando sentarnos a negociar. Pareciera que no existiera una política clara o rígida sobre el tema y que estamos todos como especulando y no tenemos nada en concreto para hacerla realmente, hacer un control más estricto. Exacto. No hay nada, para mí no hay nada definido. Les voy a dar un ejemplo. Un país como Canadá, si dice vamos a abrir y vamos a dar la oportunidad de que emigren, ellos dicen aceptamos 20.000 personas. Un ejemplo, ponen 5.000 en el rubro, en el sector de la salud, 3.000 en el sector de la educación, pero siempre empiezan a ver las características, a analizar para que las personas que emigren sean personas perfectamente calificadas. Bien, cada vez que se habla de esto, licenciado, de control migratorio, también se piensa en el concepto de xenofobia, de que estamos creando, y sobre todo cuando se habla de venezolanos, pareciera que estamos enfocados en el tema de los venezolanos, que son los que aparentemente en las redes sociales pues han cuestionado un poco la cultura o el quehacer panameño. ¿Cree usted realmente que eso está realmente surgiendo cada día más entre la población panameña, sobre todo con relación a los venezolanos? Es un tema bastante delicado y muchas veces prefiero no hacer comentarios digamos, responder tan directamente. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. El panameño siempre ha tenido migración en Panamá. Tenemos chinos, judíos, griegos. Pero no como estamos viviéndola en este momento. Yo siempre he pensado en algo. ¿Por qué Panamá tiene que, en este caso, responder a un problema político, económico, como lo quiera llamar, que se da en otras latitudes? Entonces, Panamá, si no tiene una política perfectamente definida, lastimosamente va a llegar a recibir cualquier cantidad de extranjeros. Le voy a dar un ejemplo. Panamá tiene control respecto a India, respecto a China. ¿Por qué no la tienen así con otros países? ¿Creen ustedes como colegio sienten que realmente en términos laborales y en términos de seguridad sí estamos siendo afectados por la presencia cada vez mayor de inmigrantes? Lastimosamente no tenemos unas estadísticas claras, pero como abogado sí le puedo decir algo. Un ejemplo, en salud, una persona me dice, en el centro de salud, no recuerdo si era el Real, Metetí, alguno de los pueblos acá de Darién, dice, vamos a la cita, al control, no hay medicamentos, no hay médicos, etcétera, y muchas veces son más los extranjeros que se atienden. Aquí no tenemos que irnos tan lejos, aquí en centros de salud como San Francisco, Pueblo Nuevo, lastimosamente se va a dar cuenta que más del 50% son extranjeros. Y ahí tenemos que respetar algo. La Constitución dice que Panamá no puede negarle la atención médica a nadie. Lastimosamente es así. Yo tuve una entrevista con una persona que me decía, lastimosamente, de esta ciudadanía venezolana, y sí me decía, licenciado, me urge traerme a mi esposa. Yo le decía, ¿por qué? Porque ya tiene 7 meses de embarazo y usted conocerá la condición de nuestro país. Y yo le digo, sí, es lamentable, que sí, pero lastimosamente quiero darle una mejor condición de vida a mi hijo, específicamente del día de su nacimiento. Y yo dije, ¿cuántos panameños no necesitan una salud de primera? Lastimosamente, las leyes en este momento no es que le están dando una prioridad al nacional, sino que es abierta, y lastimosamente eso va en detrimento del nacional. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque incluso escuchábamos un televidente que decía no hay criterio, no hay control, no hay voluntad política. ¿Qué podría hacer o qué podría cambiar realmente para que esto no siga sucediendo?
que tengamos las pautas claras. Un ejemplo, le acaban de emitir, de presentar en Gaceta Pública el decreto 590, y yo pienso que más que aclarar, complica más, y para mí es importante, es mi Expliquemos un opinión. poco de qué se trata eso para que la persona que no lo Sí. sabe lo entienda mejor. Algunas personas extranjeras me han llamado, me han consultado, diciéndome, nos dicen que ahora vamos a demorar nada más 30 días, otros 90 días, ya no son 180, me van a pedir más plata, qué sé yo. Hay dos puntos importantes aquí. Se establece, y no es ahora, el decreto no tiene que decir, eso siempre ha sido así, 90 días. Hay dos tipos de visa, por decirlo así. Vamos a poner ejemplo en Latinoamérica. Hay 90 días para algunos países, básicamente por acuerdos internacionales, la mayoría de los países de Que Latinoamérica. se encuentra Colombia y Venezuela. se encuentra Colombia, dentro de- Venezuela, Chile, México, qué sé yo. Pero también hay, por otra parte, Cuba, República Dominicana, Haití, que es una visa estampada. La norma generalmente es, si yo quiero visitar su país, yo debo solicitar por escrito que se me apruebe. En este caso, estos países, los primeros, pueden llegar, porque son acuerdos internacionales que dicen puede estar en Panamá hasta 90 días. Los Con otros una visa países, de turista. con una visa de turista ¿Y que qué es lo simplemente es usualmente cuando entra. Ajá, pero ¿qué es lo que usualmente ocurre? La persona entra con su visa de turista y se queda entonces después de los 90 días o después de los 3. ¿Qué es lo que ocurre? La tónica, lo que usted ha visto que ocurre entonces. En la práctica, escuché al director de migración mencionar una palabra muy interesante, reciprocidad. Hay que tomar en consideración No, que no, pero la persona viene con su visa de turista y se queda en Panamá. ¿Y qué hace para quedarse en Panamá? ¿Con qué estatus se queda? Normalmente, según lo que ustedes han visto. eso es lo que quisiera saber. Entran como turistas y cómo se quedan. ¿Qué hace un turista con $500 en Panamá por 90 días? Por 90 días. Y 180. Y lo que es peor, como la ley no lo dice claramente, ese turista puede tomar un avión o un bus, cruza la frontera, sale y puede regresar el mismo día más tarde. Y ahí viene qué. La ley le permite 90 días, que se extiende por 180 Y días lo más. vuelven a estampar entonces. O sea, un extranjero puede estar hasta 365 días porque la ley se lo permite. Es ahí entonces donde se convierte en una ilegalidad. ¿Por qué? Porque hay un decreto más adelante que dice que si el extranjero cumple un año de estar en Panamá, hasta de manera ilegal, puede solicitar que se establezca un permiso para estar en Panamá. La pregunta es, ¿yo puedo hacer eso en otros países? ¿Qué tipo de permiso? ¿Por qué es tan flexible de otorgarle un permiso a una persona de esa Primero forma? se llamó Crisol de Razas, ahora se llama Decreto Migratorio General. Que es esencialmente lo mismo. Es lo mismo, pero lo que me llama la atención aquí es que ese decreto invita y le dice al extranjero en su país, ¿sabes qué? Ven a Panamá, puedes entrar con 90 días, puedes quedarte 180, sales, entras nuevamente y apenas cumple un año de estar en Panamá de manera ilegal, puedes solicitar el permiso. Y la ley panameña dice que sí, que te lo va a aprobar. La pregunta es, ¿hasta cuántos extranjeros vamos a permitir en Panamá? Le mencionaba algo importante, en Panamá somos 4 millones de habitantes. De esos 4, 2 millones son menores de 18, mayores de 65. Quedan 2 millones de fuerza mano de obra, específicamente panameño mano de obra. Si usted eso le mete un pequeño porcentaje de estos países de lo que usted menciona, estamos hablando de que, queramos o no, vamos a sobrepasar un 25, un 30% de esos 2 millones. Podemos estar hablando entre 300.000 a 450.000 extranjeros laborando. Directamente estamos hablando de que es un 20, 25, 30% de mano de obra extranjera ya, que afecta directamente al país. Ahora, ¿por qué es tan fácil, por ejemplo, que veamos, sin apelar a la discriminación de Exacto, nadie, sí. por qué es tan fácil que veamos colombianos y venezolanos vendiendo mafás o dedicados a la economía informal en los semáforos? O sea, no hay nadie que controle eso, nadie que diga, quiero ver los papeles, quiero ver usted por qué está aquí. Si puede haber un panameño que pudiera estar ahí vendiendo su empanada normalmente como si fuese otro más, pero hay un venezolano, hay un colombiano. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué migración no actúa? La ley tiene el mecanismo para hacerlo. ¿Por qué no hacen el trabajo? Interesante saberlo. ¿Qué cree usted que pasa en esos casos? Por ejemplo, que hay tanta proliferación de empleo informal en la hacienda costera. Usted va y casi todos los que están allí son extranjeros vendiendo, con permisos inclusive. Alguien dijo por ahí, lo he escuchado, que extranjeros decir que venimos más capacitados. No podemos negar. Claro que hay extranjeros bastante capacitados. Y algunos panameños inclusive dicen, ¿sabe qué? El panameño
no quiere trabajar. ¿Usted cree realmente o en no esa está capacitada. teoría de que Allá voy, le iba a mencionar precisamente un que ejemplo. el panameño es tan flojo que no quiere trabajar y los demás sí? ¿Usted sí cree en esa teoría? Para nada, para nada. Es más, hay ciertos comercios a los que yo voy que yo felicito a los colaboradores por ese ánimo, ese espíritu que tienen de trabajo. Pero quería mencionarle algo importante. ¿Usted recuerda cuando consideraban muchos que Panamá no iba a ser capaz de manejar el canal de Panamá? Bueno, pues estamos hablando ya de otro tipo de nivel también. Sí, pero a lo que me refiero es que el panameño, si usted le da capacitación, lo logra. Pero si usted no le da la oportunidad de capacitarlo, no lo va a lograr. En este caso yo hago un llamado a la Cámara Panameña de Comercio. ¿Por qué no? Establezcan con el gobierno, con otras instituciones, qué sé yo, con la sociedad civil, con el Colegio Nacional de Abogados, con profesionales, y elaboremos, sentémonos a conversar como debimos haberlo hecho el año pasado. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos, licenciado, usted que maneja estos temas de negocios, que son un venezolano es propiedad del negocio, por ejemplo, y el resto de los trabajadores que están allí no son panameños, ninguno es panameño? La mayoría, me ha tocado ver, son colombianos o son venezolanos, y volvemos al punto de que tal vez es porque allí es donde se ha concentrado un poco el tema de la discriminación o el tema de la crítica, pero la mayor parte no hay ningún panameño, hay un porcentaje que hay que cumplir, porque eso no se cumple tampoco. No manejo toda la información, pero sí le voy a mencionar un solo ejemplo. Usted como comité del Colegio Nacional de Abogados. Yo también tengo la oportunidad de ser profesor. Una estudiante me dice, profesor, ¿qué puedo hacer? En mi caso, mi jefe me despidió. Esta persona es extranjera. Y dice, me despidió a mí y también a una compañera panameña. Y dice, por lo menos yo como extranjera, ¿qué puedo hacer? Mi jefe, más del 50% somos extranjeros y no tenemos papeles. Me paga por día. Es una clara y una total violación a todos los derechos. Yo pienso que hay que apretar un poquito más. Felicito al ministro de Trabajo, pero pienso que tenemos que ir un poquito más allá, ser más incisivos. Tenemos que repetir las visitas y todo lo demás hasta que se logre algo. Pero básicamente, para mí, siempre digo tenemos que sentarnos a negociar. Porque yo esto lo comparo. ¿Usted cree que realmente eso va a ocurrir? Es que simplemente no sabemos para dónde vamos. En materia migratoria. En materia migratoria, el país no sabe para dónde va. Bien, ¿a usted le preocupa, por ejemplo, que hayan surgido movimientos? Yo eso no lo veía, y tengo años de ejercer el periodismo, no lo veía nunca, esto de Panamá para los panameños, y que haya una red social muy grande, que incluso pues llegan a los epítetos y este tipo de cosas que no son adecuadas. Sin embargo, ¿no le preocupa a usted como abogado que existan ya estos movimientos Panamá para los panameños y que incluso estén tan organizados que van a hacer marchas y que están pidiendo que se organice mejor el tema migratorio en el país? ¿No le preocupa a usted esto, que esto esté surgiendo? Porque pareciera que estamos apuntados a un tema de discriminación y de xenofobia contra algunos extranjeros. Hemos tenido que se nos han acercado miembros de estos grupos a pedirnos asesoría y sí le hemos pedido encarecidamente que bajen el tono. Pero la pregunta es cómo pueden bajar el tono si consideran que se le están violando sus derechos. O que se le está dando prioridad a un extranjero versus a un panameño en una posición importante, por ejemplo. Exacto. O no tan importante, pero una posición que puede ser vital para la persona. Sí, nunca lo habíamos visto. Y es importante porque muchos señalaban al Colegio Nacional de Abogados y no es así. O sea, ahí está la prueba. Vuelvo y le digo, o sea, usted va a encontrar... Hay un ejemplo de una amiga mía que tenía su empresa, tuvo que despedir a todos sus colaboradores y ella tuvo que ir a buscar trabajo. Porque en el medio en el que ella se movía, está llegando mucho extranjero a ofrecer sus servicios, obviamente por menos del 50% de lo que cuesta. ¿Por qué? Porque son personas que entran al país por una semana, hacen su trabajo, se van. Qué interesante. ¿Yo pudiera hacer eso en otro país? No. ¿Pero por qué uso eso? Porque simplemente no hay una política definida. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Dónde va a estar? Hasta allá no se va. Hay algunos de ellos, por ejemplo, que se casan con panameños con el objetivo de conseguir una visa ya más formal o un permiso de trabajo más formal, ¿o eso no es el caso aquí en Panamá? Yo pienso que eso ha quedado relegado a un segundo plano al existir decretos como el Crisol de Razas y como el último, el decreto migratorio, el proceso migratorio general. Bien, ¿qué perfila usted que pudiera ocurrir entonces, por ejemplo, en los próximos meses, si hay realmente una voluntad de sentar a todas las partes y decir, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, o ustedes como comisión del colegio no han podido hacer absolutamente nada? Le voy a ser honesto. No veo el más mínimo interés de las autoridades en sentarse a conversar nada. Y eso es peligroso porque no vemos para dónde vamos.
Y lo peor es que como no sabemos para dónde vamos, no sabemos dónde pueda generar esto. Lo que yo sí le puedo decir es que si no se toma a tiempo ciertas correcciones, puede haber ¿Una explosión o una...? No lo quiero decir, pero sí. Ahora, Exacto. ¿usted cree que de cierta forma se ha perdido el sentido de solidaridad? Por ejemplo, antes cuando veíamos a algún extranjero venir a Panamá, teníamos un grado de solidaridad por la persona o por la condición en la que viene o qué sé yo. Pero hoy día pareciese que poco a poco estamos perdiendo ese sentido de solidaridad humana y estamos condenando prácticamente a las personas que invaden la parte laboral, y ni hablar del tema seguridad, que hablaba una persona que entrevistábamos hace unos instantes, y no podemos tampoco generalizar, pero se habla mucho de que muchos de los que llegan aquí vienen a delinquir y que hay delitos que se están cometiendo que antes no ocurrían en el país y que pudieran tener ese ingrediente del extranjero que viene. ¿Usted coincide con eso? Sí, usted mencionó, el panameño siempre ha tenido un carácter muy afable, muy amable para atender a las personas, darle un poquito más. Pero sí, yo pienso que se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos perdido la ingenuidad que nos caracterizaba al ver precisamente casos como estos. Yo he atendido algunas cuantas demandas en cuanto a la parte de bienes raíces. ¿Por qué? Porque encontramos personas que firman un contrato que dicen vamos a vivir 4 personas y usted se encuentra 16. Subarrendando y poniendo cubículos para cobrarle $300. Y tampoco hay nadie que ponga orden. No hay orden para nada, y peor, muchas veces se van debiendo la vida, afectando, desbaratando el bien. Y esa es otra parte que a veces no hemos visto. No, o sea, esto no termina, y sigo yo diciendo, tenemos que sentarnos. Le hago un llamado a las autoridades de que nos sentemos, querramos o no, nos podemos evitar muchos problemas. Bueno, le agradecemos al licenciado Luis Carlos Cabrera. Son muchos temas que pudiéramos tocar en relación al tema de la migración extranjera a nuestro país, las consecuencias, lo que pudiera ocurrir, pero en definitiva, pues es interesante conocer el punto de vista del Colegio Nacional de Abogados que usted representa en esta comisión. Le agradecemos que haya estado en la edición estelar. De esta forma, pues llegamos al final de esta entrevista, pero estoy segura que hay muchos más comentarios en redes sociales sobre un tema controversial, el tema de la presencia y del flujo migratorio en nuestro país, no solamente de Centroamérica, también de Cuba y de otras nacionalidades más. Así que es un tema que seguramente vamos a estar tocando más adelante en nuestro informativo. Mientras tanto...